buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su programa en directo con Pastora Tovar. Es para mí un inmenso placer poder estar en este espacio en Decisión Radio y hoy nos acompaña una gran amiga, colaboradora, la licenciada en Psicología Susana Macías. Ella es egresada de la Universidad Complutense de Madrid. También estudió en el Instituto Bíblico Livert or Word of Life de Uppsala, Suecia. Asesora familiar de EIREM International Terapia Sistemática. Directora de la Asociación AES Vida, fundada en 2013 y nace ante la necesidad que se vive en España de proteger la vida del no nacido. Este será nuestro tema del día de hoy, lo que es el aborto y el derecho a la vida. Bienvenida, Susana. Hola, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con esta familia, esta radio preciosa y todos los que nos están escuchando. ¡Qué fantástico! Pastora. Sí, Decisión Radio, en verdad que primero que es una emisora que es abierta a todos los temas. Mira que el tema de hoy es un tema un poco delicado, puesto que se trata de aborto. Y también nos da la posibilidad de decir que todo tiene una salida si confiamos en Dios, ya que esta también es una emisora creyente. Y eso hace que esta emisora sea de un gran éxito y de una gran receptividad ante el público. Ahora bien, yo quisiera que tú nos comenzaras a hablar de AES Vida porque vamos a hablar sobre el aborto. Sí, pues a ver, AES Vida, como dijiste al comienzo, es una organización que surgió por la necesidad que vivimos en España de defender al no nacido. Aproximadamente cada 5 minutos se está privando de la vida a un ser humano en nuestro país. Quizá a las personas les ayude en estos términos a entenderlo. 300 seres humanos al día en España no se les permite salir adelante y tener un proyecto de vida. Entonces, esa fue la razón por la que en un momento determinado yo tomé la decisión de no quedarme pasiva. Por muchos años lo había estado pensando que esta era una lucha de otros. Yo tenía tantas otras circunstancias o cosas que sacar adelante que pensé, bueno, esta es una lucha de otros, que otros hagan esta labor y yo me dedico a lo mío. Pero hubo un momento en el que, y creo que fue el Señor, nuestro Señor, que tocó mi corazón y me avergoncé, Pastora Tovar, de no hacer nada en cuanto a esto. Creo que es uno de los males más terribles de nuestro siglo y creo que algún día posiblemente nos avergonzaremos de esto, como hoy nos hemos avergonzado de la esclavitud, de la época de la esclavitud. Decimos, ¿cómo puede ser que tratasen a otra etnia, a otro grupo de personas de esa manera tan terrible, ¿no? Hoy nos escandalizamos. Yo espero que algún día otras sociedades se escandalicen de pensar cómo pudimos quitar la vida al más indefenso de todos que forma parte de nuestra humanidad, ¿no? Que es el no nacido. Y bueno, pues yo tomé la decisión de dejar de ser pasiva y hacer algo. Y ese fue el comienzo de AES Vida. AES Vida son las siglas de Árbol de Esperanza de Vida y de ello no me arrepiento, Pastora Tovar. Sí que el trabajo es impresionante porque he descubierto que es un monstruo de muchas cabezas y yo creo que de eso vamos a hablar un poquito, aunque a mí me gusta siempre hablar en términos de esperanza y me gusta hablar de la maternidad, de lo hermosa que es la maternidad, ese regalo tan hermoso que tenemos y darle un poquito la vuelta de tuerca al tema del aborto, porque si hablamos positivo de la maternidad, yo creo que hoy muchas madres que están embarazadas, que están pensando en abortar, se lo van a pensar de verdad. Una cosa que, según lo que está permitido, ¿verdad? En el aborto, bueno, hay muchas
maneras de enfocar esto, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar lo que podría ser una legalidad, ¿no? Que es cuando la madre corre riesgo, que hay muchísimo peligro por su vida, se teme por ella, cuando hay malformaciones, cuando hay una violación, y hay otros diferentes motivos por lo cual entra dentro de la legalidad, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Porque se toma esa decisión y no les queda como que más alternativas. Por ejemplo, cuando tú ves que corre riesgo la vida de la madre, por ejemplo. Mira, yo soy defensora de la vida. ¿Cómo te diría, pastora Tobar? Aquí en concreto, en España, tenemos leyes de plazos. Ya no están las leyes de supuestos. Estos 3 supuestos a los que te has referido. Esto es una lucha que hoy se está viviendo especialmente en muchos países de Latinoamérica. Nosotros ya, digamos que traspasamos esa línea y ahora, por ejemplo, en España, tú no necesitas abortar a tu hijo por una violación, no necesitas abortar a tu hijo por una malformación, sino que tú puedes abortar sin ningún supuesto hasta las 14 semanas. En el caso de estas circunstancias que tú me dices, pues bueno, sí que es verdad que a veces es difícil las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida, no solo en cuanto al tema del aborto, sino en cualquier circunstancia de la vida. Y tenemos que pensar muy mucho cualquier decisión que tomamos que va a ser no para el momento, sino a medio y a largo plazo. Yo te voy a contar un caso muy concreto sobre un tema de malformación de una familia que nosotros conocemos, porque yo trabajo directamente con personas, no a nivel teórico. Hace poquito un matrimonio les dijeron que tenían que abortar porque su bebé no iba a morir. Ese bebé era incompatible con la vida. Es uno de los supuestos o de las razones que te da un médico para que una mamá aborte. Y en España se aborta cualquier circunstancia similar a esta. Bueno, ¿qué decidieron estos padres que son creyentes? Ellos dijeron, a pesar de que posiblemente nuestro hijo vaya a morir después de nacer, no tenemos ningún derecho nosotros a tomar esa decisión, porque no somos dueños de la vida de ese ser humano. La mamá entendió que ella es dueña de su propio cuerpo y de su propia vida, pero no de otro ser humano, como en el caso que venía, ¿no? Y aquí meto a los casos de violación. Es que es un tema complejo, a lo mejor necesitaríamos solo un programa entero para hablar de este tema. Pero yo me voy a enfocar en este ejemplo para que podamos ver que siempre hay que ir más allá de un argumento básico como estos que nos plantean normalmente, ¿no? Esta familia tomaron esa decisión, el niño nació, esto ha sido hace poquito, de hecho tenemos en nuestra web, en nuestras redes sociales tenemos el testimonio. Nació su bebé, por supuesto, en este caso los médicos no se equivocaron, el bebé le quedaban apenas horas de vida. Ellos cogieron a su bebé en brazos, sabiendo que iba a morir, pero pudieron abrazarle, le pudieron besar, se pudieron despedir de él como se merece cualquier ser humano, con dignidad. Ellos enterraron a su bebé recién nacido y ellos sintieron mucha tristeza porque era su hijo. Claro. Pero tú sabes lo que es pasar el duelo tú puedes pasar un duelo de forma sana o de forma insana. Ellos pudieron elaborar el duelo, están en ello todavía, pero los pasos para elaborar el duelo lo tienen muy fácil. ¿Qué hubiera sido si estos padres deciden abortar a ese bebé? Se les permite el duelo. Yo no sé cómo hubieran sido las consecuencias, especialmente para la madre, a medio y largo plazo en su vida. Y te lo digo porque yo estoy viendo continuamente mujeres que abortaron a sus hijos y viven un duelo que no se elabora en toda la vida.
Es para toda la vida, ciertamente. Ahora, fíjate que también hay otros casos por los que se piensa en un aborto. Ujú, Las personas que son muy jóvenes y están estudiando, bien sean porque tienen problemas económicos, ujú. problemas dentro del matrimonio y así sucesivamente, En muchos casos. hay un abanico Ujú, de puntos por los cuales se toma la decisión del aborto. Sin embargo, no se toma en cuenta todas las secuelas ujú. psicológicas Así es. que eso implica. Como acabas de decir, lo del duelo, Ujú, también se plantea el sentimiento de culpa, porque ok, se abortó, pero ahí no acaba todo. Luego vienen las consecuencias psicológicas, el duelo, lo que es la falta de perdón, luego toda la ilusión o el pensar en ese bebé que pudo ser y no es, no fue. Por ejemplo, la fecha de cumpleaños, oye, estaría cumpliendo hoy tantos años, a quién se parecería, o también el arrepentimiento y la culpa como si lo hubiese pensado mejor, tal vez habría tomado otra decisión. También llega el pensar que posiblemente no pueda tener más hijos y así una variedad y un sinfín de consecuencias psicológicas. Así es, la lista es larguísima. Uno de nuestros trabajos en AESVIDA es lo que llamamos rescate de bebés, pues justo de lo que estamos hablando, mamás que están embarazadas, que están pensando en abortar, pues nosotros hablamos con ellas, les explicamos, les informamos y algunas toman la decisión de seguir adelante con sus hijos. Pero ¿qué pasa con las mujeres que deciden abortar? Y ahí tenemos nosotros también otro trabajo fantástico por el resultado que estamos viendo. Y es que realmente la mujer, después de un aborto, yo no me atrevo a decir que el 100%, porque no tengo esos datos. Además, es muy difícil conseguir estadísticas de esta situación. ¿Por qué? Porque el aborto es uno de los secretos mejor guardados. Y Pastora Tovar, yo te diré, te lo puedo decir en base a mi experiencia. Yo he trabajado como psicóloga con mujeres que han sido abusadas, con mujeres que han sido maltratadas, pero el aborto es uno de los secretos más guardados de una mujer, ya sea de culturas donde el aborto está prohibido o culturas donde el aborto no está prohibido. Y ese es uno de nuestros trabajos que todavía a mí me sorprende las consecuencias tan terribles que tiene el aborto en las mujeres. Yo he traído una lista y me gustaría leerlo así rapidito, Sí, porque yo sé que muchas mujeres que hoy nos están escuchando se van a sentir identificadas. Y esto lo digo con cariño. ¿Por qué? Porque nosotras estamos aquí no para juzgar, no para condenar, Dios nos libre, sino para traer esperanza, tanto a la mujer que está embarazada y que está dudando de si tener o no al niño. Yo les diría desde aquí, porque también la experiencia lo avala, yo tengo mujeres que se han arrepentido de haber abortado, pero ninguna hoy por hoy se ha arrepentido de haber tenido a sus hijos. qué bello. ¿Qué pasa con estas mujeres que abortan? Pues te voy a dar una lista, pero la lista es mucho más larga. Mira, los síntomas del síndrome posaborto, porque es un Ujú, síndrome sí. con diferentes sintomatología, son desamparo, recuerdo de la fecha, instinto maternal frustrado, deseo de romper con la pareja. Este es Ujú, un dato. sí. Y tenemos estadísticas alrededor del 70-75% de los estudios que se han hecho de parejas que han compartido un aborto, muchas mujeres dicen, es que si no me va a abandonar, voy a abortar porque me ha amenazado de que si no me abandona. Y estos son casos reales. Ya. El 70-75% esas parejas se rompen, no Ujú. soportan la presión del aborto, porque es un silencio, eso se queda en silencio. La incapacidad de perdonarse a sí misma. Esto es una de las cosas más dolorosas para la mujer. La culpabilidad, es un dato que nos habías dado. Pensamientos suicidas. Yo he tenido dentro de las personas a las que he ayudado mujeres que han tenido varios intentos de suicidio.
a consecuencia del aborto. Sentimientos de luto, un luto que no desaparece, aunque sean jovencitas, aunque sean personas vivaces. Frustración, pérdida de interés por el sexo, odio a los hijos que sí que están vivos. Y la lista es larguísima. Bien, continuamos con nuestro programa. Hoy nos acompaña la licenciada psicólogo Susana Macías. Ella es presidenta de AES Vida, o una asociación pro vida, y el tema de hoy es el aborto. Ella nos estaba dando una lista muy importante, en la cual va a continuar. Sí, bueno, he dado quizás las características que más se conocen, pero, por ejemplo, lo que vemos en niñas jovencitas que abortan, una de las consecuencias psicológicas es la anorexia y la bulimia. Lo utilizan como una manera de hacerse daño. Es verdad que el síndrome posaborto realmente es un tipo de estrés postraumático. ¿Y qué pasa con el estrés postraumático? Que tú no argumentas, tú no tienes una frase clara en tu cabeza de, bueno, voy a ser anoréxica porque me quiero hacer daño por haber matado a mi hijo. No hay ese argumento racional, pero emocionalmente ese es el argumento que está detrás. Yo en mi equipo, yo tengo un equipo de personas que han salido de este síndrome posaborto, porque hago encuentros de fines de semana con mujeres que han abortado. Y una de ellas, que forma parte de mi equipo, que me ayuda con otras mujeres, ella tiene 5 hijos, es una mujer joven, pero ha tenido muchos hijos. Y el segundo de sus hijos lo abortó. Tiene 5 hijos vivos y uno en el cielo. Y ese hijo lo abortó. Y durante muchos años ella no entendía por qué, pero siempre trataba con dureza al resto de sus hijos. Los hablaba duro, era incapaz de abrazarlos. Y a veces sus hijos le decían, pero mamá, ¿por qué no nos abrazas? Ah, venga, ponte a hacer tus tareas, cosas así, ¿no? Después, cuando ella vino a uno de nuestros encuentros hace 3 años, 3 o 4 años, de los primeros, después de entender lo que ella estaba viviendo, el dolor que había producido durante años ese aborto, ella fue restaurada completamente, pasó su duelo por su hijo y ella entendió que uno de los síntomas en su propia vida de ese estrés postraumático había sido la rabia que lanzaba sobre sus hijos vivos. El argumento racional, que no lo tenía, ella solamente era emocional, su argumento era, estos no merecen que yo los trate bien porque su hermano está muerto, ellos sí que están vivos, así que los tengo que tratar mal. Fíjate lo que es el estrés postraumático en el caso del aborto. Y hay mujeres que el dolor es tan grande que solamente con el suicidio piensan que pueden salir de ello. Dios. Sabéis que anteriormente estábamos hablando del embudo. En la psicología se habla de un embudo, que las personas cuando tienen un problema entran en ese embudo. Sabéis que el embudo en la parte de arriba es ancha y luego se van angostando. Y entran allí y cuando ya llegan a la parte donde ya no se pueden ni mover, quiere decir que no consiguen una salida. Así es. No consiguen de qué manera solucionar la situación por la que están pasando. Y es allí donde se presentan todos estos problemas psicológicos. Sí. Y resulta que sí hay salida. Sí. Por ejemplo, mira, la asociación de AES Vida, por ejemplo, el aferrarse a Dios, que Dios le muestre una salida, que Dios les dé ese confort, el que Dios le diga, mira, me tienes a mí y yo te voy a ayudar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en otro programa de radio que llevaba interactivo, las personas, estábamos hablando del aborto y muchísima gente me llamaba y me decía que estando en la universidad habían abortado. Luego, bueno, se casaron, tuvieron otros hijos y nunca habían podido remontar ese trauma.
veían a sus otros hijos, como tú dices, los veían sonreír, los veían felices, sus cumpleaños, y nunca se olvidaba del cumpleaños Claro. del que no tuvo la oportunidad de nacer. Y otras personas me llamaban diciéndome que habían abortado justamente al entrar a la universidad y luego no habían podido quedar embarazadas de nuevo. Y ellas decían que era un castigo porque no habían podido. Pobrecitas. Exacto. Entonces, mira, hay un embudo, ciertamente cuando las personas tienen un problema que creen que no hay solución, pero sí la hay. Sí la hay, sí la hay. Sí, mientras esté uno vivo hay solución. Y nosotros, has hablado de Dios, es muy importante en esta ecuación darle paso a Dios. ¿Por qué? Y te lo digo porque yo lo experimento con estas mujeres. Nosotros tenemos, como te dije antes, mujeres que vienen hasta de otros países de Europa, que nos escuchan por radio o por las redes sociales, vienen en la desesperación de que no pueden salir de esta situación, de este embudo. Ujú. Nosotros hemos descubierto, yo he descubierto que la mujer primero tiene que reconciliarse con Dios. Después tiene que reconciliarse consigo misma, que es muy difícil. Es la parte más difícil porque cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios es amor y que te perdona. Esa es la parte más fácil, cuando uno entiende que Dios te perdona y te entra paz en el corazón, te da una limpia conciencia. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó en la cruz de todos nuestros pecados. ¿Cómo no va a perdonar a una mujer que aborta? Claro que sí. Yo siempre digo, ¿quién no ha abortado la voluntad de Dios en su vida? Una mujer tiene que reconciliarse con Dios y lo entiende, y eso es lo más fácil. Lo difícil es cuando no puede reconciliarse consigo misma. Y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo de duelo. La mujer tiene que reconciliarse con su hijo o sus hijos abortados. Muchas tienen abortos de repetición. Entras en un embudo y un círculo vicioso de aborto tras aborto tras aborto. Fíjate el dolor que produce eso. Hay mujeres que no pueden salir de una depresión de por vida y la raíz es un aborto o abortos repetitivos. Yo siempre digo en consejería, si estás trabajando con una mujer que no sale de una depresión, no te olvides de preguntar si ha abortado. Es el gran olvidado, el aborto y las consecuencias del aborto. Una mujer tiene que reconciliarse con Dios, que es lo más fácil cuando entiende uno el amor del Señor. La otra reconciliación es consigo misma, como yo decía. Tiene que reconciliarse también con su propio hijo. ¿Por qué? Pues te voy a dar una razón muy, muy sencilla. Dios nos ha hecho seres eternos. El ser humano no es igual que un perro, aunque queramos mucho a los perros, ¿verdad? A los gatos, a nuestros animales de compañía, pero somos diferentes. Hemos sido creados diferentes. Y la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, en lo más profundo del hombre. Con lo cual, es importante que una mujer se reconcilie con su hijo. Siempre hay una memoria ahí. Te he hecho daño, hijo mío. Hijo mío, yo te quité la vida. Te digo, te repito frases que me dicen estas mujeres. Y algunas ni siquiera creen en Dios. ¿Por qué? Porque esto no es solo para las mujeres que tienen fe o una religión. No, claro. Las consecuencias del aborto las viven todas las mujeres o un porcentaje altísimo de mujeres, sea cual sea su fe, si es que la tienen. Y luego hay otra cosa que también tú lo comentaste, Pastora Tobar, y es el perdón. Las mujeres tienen que reconciliarse con los hombres de su vida, que a veces puede ser un padre, un hermano que no estuvo a la altura, su pareja, su matrimonio, a veces su propia madre, su hermana, su mejor amiga, que en lugar de darles un apoyo, su única frase era, líbrate de este problema. Fíjate tú, el alma, yo lo que he visto cuando trabajo con estas mujeres es que su alma se queda rota en pedazos como un cristal. Continuamos con nuestro tema de hoy, que es el aborto, el derecho a la vida. Nos acompaña la licenciada Susana Macías. Ella es presidenta de AES Vida,
una asociación que da ayuda a todas aquellas personas que han pasado por un aborto o piensan en abortar. Una de las cosas interesantes, que todo ha sido interesante, pero unas cosas de las que antes de ir a publicidad comentabas era la falta de perdón, que es algo que corroe el alma. Yo solía o suelo todavía decir que para llegar al perdón, primero, siempre las mamás que pierden un bebé, bien sea un aborto espontáneo o un aborto ya provocado, inducido, pues tienen, visualizan al hijo, tienen como fantasías con el hijo. Y yo siempre les recomendaba de que entraran a su habitación, vieran a su hijo sentado allí y conversar con ese hijo, exponerle los motivos por los cuales ella tomó esa decisión, pedirle perdón al niño, expresar sus sentimientos, desahogarse con ese niño y hablar con él. Y luego perdonarse a sí misma, porque generalmente uno pide perdón a la persona que ha afectado, al entorno que le ha hecho daño, porque posiblemente le ha hecho daño, pero no se perdona a sí mismo. Es lo más difícil. Otra de las cosas que decías es que a veces se llega al aborto porque no hay un apoyo en la familia o el entorno. Y te comentaba fuera del programa que conocí hace muchos años a una chica que a los 15 años había sido abusada por un familiar. Esta chica de 15 años sale embarazada y justamente el padre tan patriarcal y esas creencias férreas no le da apoyo a la niña y todo lo contrario, le da la culpa a la niña, la culpabiliza de lo sucedido, donde ella, 15 años, esa niña no hallaba ni qué hacer. Ella se va de la casa porque el papá no la acepta y va donde otro familiar. Ella termina su embarazo, tiene a su niña, es una niña, continúa con sus estudios, se gradúa de médico, le dedica su vida a esa criatura, porque claro, había sido una niña concebida en una situación un poco difícil y luego no tuvo el apoyo. Entonces ella le quiso dar a aquella niña todo el amor que ella pudiera sentir por un ser humano y mucho más un bebé. Y esta hija, mira, que al final se graduó de médico igual que la mamá. Qué bonito. Y mira, son madre e hijas que parecen hermanas, amigas, llevan Qué vínculo tan bonito, ¿no? una complicidad extrema y mira, todo esto ha resultado, mira, yo digo que por la gloria de Dios que Dios le dio a esta chica de 15 años que no tenía ni siquiera conocimiento de qué iba a hacer, de qué no tenía, pero no se aferró a lo malo que le había sucedido, sino Una que se valiente. aferró a cómo seguir y cómo darle la oportunidad a aquel ser que estaba desarrollando dentro de su mismo ser. Admirable, una valiente. Y yo creo que tenemos que sacar de nosotros mismos toda esa fuerza como seres humanos que somos, y ojalá haya muchos que hoy nos estén escuchando, muchas mujeres, que después de esta conversación que tenemos aquí entre amigas, Sí. puedan tomar la decisión, si están embarazadas, de sacar adelante a sus hijos. Que siempre hay una salida. Siempre, siempre. Y yo no puedo evitar pensar en el caso de la violación, que es un caso que sabemos que se utiliza muchísimo como argumento para defender el derecho al aborto. Si utilizamos nuestro sentido común, un juez justo jamás condenaría a un inocente a morir. En el caso de la violación, ¿por qué estamos condenando al más inocente de todos, que es el bebé que está creciendo en el vientre de la madre? Bueno, lo que pasa es que muchas veces las mamás, las personas que han sido violadas,
dicen que al ver al bebé están viendo al violador. Entonces, lamentablemente, es muy duro decir, si yo veo a mi bebé, voy a ver al violador. No, estás viendo a tu hijo. Pero, bueno, ese es un argumento que se utiliza, pero ¿cuántas mujeres que han tenido a sus hijos dicen que están viendo a su violador? Yo creo que está basado más en suposiciones, porque normalmente, y las leyes en prácticamente todos los países lo permiten, el caso de violación es uno de los motivos para poder abortar. Eso Muy es. poquitas mujeres han tenido a sus bebés después de violación y podrán decir, es que cuando veo a mi bebé veo al violador. Yo creo que es un argumento que se utiliza para apoyar el aborto. Yo creo, estoy plenamente convencida. Y qué bonito, y yo te decía hace un ratito fuera de micrófonos, me encantaría tener ese testimonio de esa mamá, médico con su hija médico, que nos cuente Sí. realmente cuando ella miró a su hija al nacer, con 16 añitos posiblemente, Sí, eso es. ¿cuál fue su sentir? Me gustaría realmente de una persona que lo ha vivido que nos cuente, no de las suposiciones, Claro. lo que puede un psicólogo imaginarse que va a experimentar esa mamá o un médico, no, realmente la mujer que ha tenido a su bebé, que nos diga qué experimentó cuando vio la carita de su niña. Qué bello, A ver sí. si lo conseguimos. Claro que sí, sí, me comprometo a Qué conseguirte bueno. ese testimonio porque la conozco, pues, y sé por todo lo que pasó, todo lo que le costó, porque tener una bebé a esa edad y continuar con los estudios sin tener el apoyo admirable. de la familia, me refiero al núcleo más cercano que es papá, mamá no decía nada porque papá dominaba la situación, entonces para ella fue muy complicado, muy difícil, pero su hija la alentaba. Qué bonito, ¿ves? Sí, yo me comprometo a conseguirte Sí, creo que es muy importante que tengamos esos testimonios. Ahora bien, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que están metidas en el embudo, Sí. que no consiguen una salida, que no saben de qué manera continuar con la situación que les está agobiando, que posiblemente el entorno familiar no la está apoyando, que posiblemente está muy joven o para ella no es el momento de tener un bebé? ¿Qué mensaje tú le das? Yo lo que sí que les digo, y lo comenté hace un momento, todavía no conozco a ninguna madre que en situación de crisis, de embarazo, como en algunos sitios se dice, que estaba pensando en abortar y que al final dijo, venga, voy a tener a mi hijo a pesar de que no tengo trabajo, a pesar de que me han dejado sola, a pesar de que estoy estudiando. Ninguna yo conozco que ha dicho, me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Yo tengo mujeres que están agradecidas de por vida cuando me ven o me llaman o me escriben, Susana, pero tú no sabes lo que habéis influido en mi vida. Tengo la persona más bonita a mi lado que me acompaña ya de por vida. Yo les diría, párate un momento a pensar. Por favor, tápate los oídos a todo tu entorno. Quita tus pensamientos de toda la problemática que ves en un futuro, que muchas veces es simplemente miedos que nos vienen que no son realidad. Y yo les diría, párate, respira hondo y piensa, eres mamá. Tú vas a poder decidir si quieres ser mamá, y esto es muy duro lo que voy a decir, de un niño vivo o de un niño muerto. Estás a tiempo. Párate a pensar que lo que llevas dentro de tu seno, dentro de tu vientre, es un ser humano. ¿Quién sabe si va a ser un futbolista famoso como Ronaldo? Cristiano Ronaldo, su madre pensaba abortarle y Así lo es, tuvo. así es. Un gran artista Andrea Bocelli. Como Andrea Bocelli, su mamá quería abortarle. Así es. Y fíjate tú lo que han aportado a la humanidad. Tú sabías que Beethoven estuvo a punto de ser abortado. Sí. Fijaros que hoy no tendríamos la novena sinfonía de Beethoven.
¿Quién sabe lo que tú llevas dentro de tu seno? La vida es difícil, con bebé y sin bebé. Mejor toma la decisión por tu hijo. Bien, continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tovar. Estamos hablando acerca del aborto, el derecho a la vida, y para ello nos está acompañando la licenciada en psicología Susana Macías. Estaba tan absorta en la canción que acabamos de escuchar, Déjame vivir, una canción espectacular, preciosa, que mira que estábamos hablando de Andrea Bocelli, Sí. y de Cristiano Ronaldo. Ujú. Y una de las estrofas que decía en la canción era que mamá, yo te voy a amar. Y si tú observas la actitud de estos dos personajes que hemos nombrado, Cristiano Ronaldo está abocado a su madre de tal manera que realmente es muy bonito ver ese amor de hijo hacia su madre, ¿no? Sí. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de un mensaje acerca de esas personas que están pensando en el aborto, cómo se podría decirles que hay una salida, que está Dios tomándolas de su mano y que para todo hay una salida, que no hay que agobiarse tanto porque al final siempre hay una luz al final del túnel. Así es, así es. Siempre hay una luz. Tenemos que pensar también en nuestras abuelas, nuestras madres, que han tenido tantos hijos y han salido adelante y tenían menos recursos que nosotros. Es cierto. A veces lo único que hay que pensar un poquito más en el otro y menos en nosotros. Yo sé que es fácil decirlo, ¿no? Sí. Pero yo animo siempre a las mujeres a que se paren a pensar, porque a veces no pensamos nosotras. Piensa la sociedad por nosotras y usamos argumentos de la sociedad, de nuestro entorno. Pero chica, ¿cómo vas a dejar de estudiar? Susana, nos quedan pocos minutos. Oh. Quisiera que por favor dieras tus números de teléfono, tu página web, dónde localizarte, cómo puedes tú colaborar con aquellas personas que están pasando por una situación como la que hemos hablado en el día de hoy. Lo más importante es que puedan contactarnos. Yo tengo un equipo que puede hablar con ellas, asesorarlas, informarlas y que luego tomen su decisión, porque la decisión va a ser de ella. Nuestra página web es aesvida.org. aesvida.org. También tenemos un teléfono, un WhatsApp, que pueden contactar también a través del WhatsApp, 629-649-308. 629-649-308. A través de nuestra página web pueden entrar en nuestras redes sociales. Hay un montón de vídeos, de testimonios. Y creo que, por ejemplo, el testimonio que hemos contado de este matrimonio que tuvo a su bebé y falleció, pero cuentan su experiencia. Y creo que es importante que te informes, Saben mi número de teléfono, de todas maneras se los recuerdo, 657-269-080, 657-269-080. Mi página web, pastoratobar.com. Estoy a su disposición para cualquier consulta, cualquier ayuda. Incondicionalmente estoy a su disposición. Agradecemos muchísimo Susana Macías, directora de la Asociación AESVIDA, y esta servidora a Decisión Radio por permitirnos compartir con ustedes este tiempo, y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa.